la función del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, les dije en un momento que antes se denominó Ministerio de Justicia y Culto, solo un culto. Luego se estableció que recién en el 2003 se creó la Dirección de Asuntos Interconfesionales, porque se asumió, se entendió que en el marco de la libertad religiosa incorporada en la Constitución y la posibilidad de relacionarse con otras entidades religiosas, exigía el conocimiento mutuo. ¿Cómo conviene con entidades el Estado si no las conoce? De ahí que reconoce o que crea un registro, ¿no?, en el que entra en funcionamiento en el 2004 y que en el 2010, en la ley del 2010, se eleva de resolución ministerial, una norma de un ministro, a ley, ya una norma emitida por el Poder Legislativo. Y ya en la ley se habla del registro de entidades religiosas. Entonces, la función que se le ha encargado al Ministerio de Justicia es, por un lado, garantizar a través de la promoción de la libertad religiosa el derecho, el de la libertad religiosa, pero también el de ser el nexo relacional del Estado con las entidades religiosas. Y esta es su estructura. Tenemos la ley 29635, la ley 29809, que es la ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia, y en las funciones del Ministerio de Justicia está la de garantizar las relaciones del Estado con las confesiones religiosas. Ya no como antes, que decía con la Iglesia, sino con las confesiones religiosas. Tenemos un viceministerio de Justicia, del cual depende la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa. En América del Sur, el Perú es el único país que tiene en su estructura un área que denomina de justicia, en este caso, y libertad religiosa. Y tiene como función el de promover este derecho fundamental. En otros países como en Chile, en Colombia, en México, tienen la Dirección General de Asuntos Religiosos y ven temas, de asuntos de las iglesias, pero no el tema de promoción del derecho. ¿Por qué es importante promover el derecho? Porque a partir del derecho se generan las relaciones. ¿Sí? Entonces, a partir del conocimiento del derecho se puede generar las relaciones. Por eso es que la Dirección de Asuntos, también tiene el Ministerio de Justicia una Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica, porque ya les expliqué, hay un acuerdo con la Santa Sede, hay compromisos del Estado peruano con la Iglesia que se ven a través de esta dirección también. Y tiene esta Dirección de Asuntos Interconfesionales que contribuye al fortalecimiento de la libertad religiosa y se torna en el nexo relacional del Estado con las entidades religiosas. Y además está encargada de un registro administrativo donde se inscriben voluntariamente las entidades religiosas que cumplan los requisitos establecidos para ello. Bien. El registro de entidades religiosas, ¿cuál es la finalidad del registro? Es identificar a las entidades religiosas por su esencia, por lo que son. Son entidades religiosas. Tienen dogma, tienen doctrina, forman a sus ministros de culto, tienen un número de adherentes o fieles, como dice la ley. Entonces, es importante porque facilita además las relaciones de las entidades religiosas con el Estado. No significa que solo las que están inscritas son beneficiadas, por ejemplo, de inafectación del impuesto predial. ¿Sí? Todas las entidades religiosas tienen posibilidad de inafectar el impuesto predial de sus lugares de culto. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que si la norma dice que facilita, es que si usted representa a una comunidad de fe, a una iglesia, y se inscribe en el registro de entidades religiosas, pues recibe
una resolución directoral y recibe un certificado que se lo inserta en el expediente que va a ir a la municipalidad, es mucho más fácil, le facilita, ¿no?, el reconocimiento de esa entidad de que es una entidad religiosa. Le facilita. No significa que sea una obligación. Esto ha sido una confusión para muchas entidades públicas. ¿Por qué? Porque han incorporado en sus requisitos, no es católica, tiene que inscribirse primero en el Ministerio de Justicia. Nosotros hemos rebatido esto porque la ley dice, no que sea obligatorio el registro, sino voluntario. Y si los colectivos a través de los cuales se ejercita la libertad religiosa, que son las entidades religiosas, pues voluntariamente no se quieren inscribir, no significa que dejan de ser una entidad religiosa. Lo que se ha pretendido con esta interpretación es que no les exijan aparecer en un registro para asumir lo que son. ¿Qué son? Comunidades de fe, son iglesias, confesiones o comunidades religiosas, como dice la ley. ¿Sí? ¿Y cómo adquieren personería jurídica los colectivos religiosos? A través de su inscripción, ¿en dónde? En registros públicos. ¿Por qué? Porque en nuestro país el ejercicio de la libertad religiosa en su forma colectiva a través de entidades les permite adquirir personería jurídica en el ámbito del derecho civil, y ahí aparecen las asociaciones. Entonces se conforman como asociaciones. Lo ideal habría sido que se crea este registro y la inscripción al registro le otorgue la personería jurídica, ¿sí? Pero lo que ha establecido la ley es que si no se inscribe, continúa como asociación civil. Lo que nosotros hemos trabajado en el reglamento es que todas las organizaciones que se constituyen con fines religiosos, ¿no?, y declaran que son entidad religiosa, pues son entidad religiosa. Son entidad religiosa. Cuando se inscriben en el registro, la diferencia es que obtienen ese reconocimiento de lo que son. Ya son una entidad religiosa. Ya tienen en la partida de nacimiento, obtienen el DNI, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los requisitos son sencillos, ¿no? Son sencillos ahora. La constitución como asociación civil con fines religiosos, 7 años de arraigo, el número de fieles que tengan la comunidad religiosa. Hasta julio del año pasado tenían que informar un número establecido en el reglamento que era 500. Como ya les dije, el Tribunal Constitucional ha modificado esa parte, ha hecho el análisis de afectación a la libertad religiosa porque se exija un número y ahora es solo la declaración del número que tengan. La descripción, historia, doctrina o credo. Y bueno, si alguno acá está luego interesado en inscribir a la iglesia que representa, la descripción de la historia muchas veces la limitan a una hoja en la que dicen, y bueno, nos reunimos en 1970 para constituir la asociación y estuvo el pastor Harmon como fundador, el pastor Figueroa como tesorero y el pastor Chapiama como secretario. Esa no es la historia de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la historia de la iglesia? Al Estado le interesa conocer cómo es que nació esa comunidad religiosa. ¿Cómo es que nació esa comunidad religiosa? Porque, y disculpen la mención, pero muchas veces para que se comprenda, le hemos de decir, es que usted recibió un sueño y un ángel le dijo, ve a Perú y abre una iglesia. Bueno, si fue así, pues cuéntelo, ¿no? O es que nació en un determinado espacio el líder, el que funda la iglesia, y decidieron abrir un templo. O sintió el llamado para prepararse y luego empezó con una comunidad pequeña de 5 personas en una esquina de allá del RIMAC y luego constituyeron la iglesia que hoy es.
por decirlo de algún modo, pero todo grupo tiene una historia y muchas veces omiten esa parte histórica que es tan rica. Algún día podremos tal vez con la autorización de las comunidades de fe inscritas en el registro tener un libro histórico de cómo se han ido fundando las tantas congregaciones que existen, ¿no? De las cristianas y de las no cristianas también. Y bueno, hablando de origen, ¿avanzamos? Entonces el MINJUS tiene la finalidad de administrar el registro de entidades religiosas. ¿Cuántas entidades religiosas tenemos en este momento? Bueno, aquí aparece un número 171. En este momento son 174 entidades religiosas. Por su origen, pues aparecen 3 de origen judío, una de origen islámico. De las cristianas hay diferentes líneas, está la ortodoxa, la iglesia ortodoxa, y la iglesia evangélica es la que tiene el número, la iglesia cristiana evangélica, está la iglesia anglicana, también aparece la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones, es una nomás, también tiene una sola organización a nivel nacional. La iglesia adventista, hay una que es mucho más grande a nivel nacional y hay 2 adicionales, son 3 iglesias adventistas inscritas en el registro. La Asociación de los Testigos de Jehová también está inscrita. Hay una organización que se llama Iglesia de Dios Misionera Mundial, creo que se llama. Sí, ella. Están los menonitas, están las entidades religiosas de origen oriental, la comunidad budista, la Krishna, la Bahá'í, la Brahma Kumaris, y está la comunidad de los esenios. Eso es por su origen. Y otra vez, el Estado no observa contenidos religiosos. El Estado no tiene la capacidad de evaluar contenidos religiosos. Ay, no, es que, ¿cómo va a ser religión esta? No, el Estado no puede asumir esas posiciones. El Estado tiene que hacer uso de ese principio del que les hablé al inicio. ¿Cuál es el principio? La neutralidad. Así es, la neutralidad. El Estado tiene la obligación de que bajo ese principio evaluar solo requisitos. Es administrativo este registro y no puede entrar a detallar en los dogmas y doctrinas que declaran las comunidades de fe. Entonces, ¿cuál es la tarea del Ministerio de Justicia? ¿Avanzamos? Por favor. Hola. ¿Avanzamos? Sí. Gracias. Me avisa si es que doy sueño para hacer una actividad aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el deber del Ministerio de Justicia? Es garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa, promover este derecho fundamental y relacionar al Estado con las entidades religiosas. Y las tareas específicas que tiene, por favor, es elaborar propuestas normativas. El reglamento del 2011, que tenía tantos requisitos tan difíciles que por 5 años ninguna entidad religiosa pudo inscribirse en el registro, salvo las que declaraban que tenían 30.000. Tuvimos que hablar con ellas para que puedan esperar el momento en el que se aprobara el nuevo reglamento. Fue impulsado por el Ministerio de Justicia, por la misma área que trabaja estos temas, la Dirección de Asuntos Interconfesionales. Entonces, es su deber elaborar propuestas normativas que tengan que ver con la garantía de la libertad religiosa. Establecer criterios homogéneos, es decir, el tratamiento a las entidades religiosas. Desde un tiempo a esta parte, esta área se ha tornado en el órgano de consulta de las diferentes entidades públicas respecto a decisiones que deben tomar en relación con las entidades religiosas. Comunicar
El discurso temático estatal. ¿Cuál es el contenido de este discurso? Que empezamos por eso con la neutralidad y con el tema de la laicidad estatal. Su contenido, dimensiones, límites, obligaciones frente al derecho con los servidores públicos y líderes religiosos y público en general. Y canalizar denuncias por discriminación religiosa. Si hubieran denuncias sobre discriminación religiosa, sobre bullying tal vez en los colegios, pues nos lo hacen conocer. El Ministerio de Justicia además tiene un espacio para canalizar estos temas de discriminación. ¿Cómo se relaciona el Estado con las diversas confesiones religiosas? Ya hemos dicho, con la Iglesia, a través del acuerdo con la Santa Sede y las normas que el Estado ha emitido para facilitar, en todo caso, no solamente el ejercicio de la libertad religiosa, sino algunas actividades, especialmente de índole social, que tengan las comunidades religiosas. Con la Iglesia Católica, el acuerdo. Y con las otras confesiones, están las normas internacionales que hemos expuesto. A partir del establecimiento, del reconocimiento del derecho en estas declaraciones y pactos internacionales, que son compromisos que asume el Estado que firma esos pactos, en este caso el Perú, pues se torna en una obligación del Estado. Y la personería jurídica la adquieren en el ámbito del derecho privado. La ley 29635 y su reglamento, y ahí aparece el registro de entidades religiosas. Aun cuando es administrativo, sí pues tiene un peso particular cuando una entidad que ya ha pasado el filtro de que cumple ciertos requisitos, pues es reconocida como lo que es. Otra vez, no es que inscribiéndose recién es una entidad religiosa, no. Es que siendo una entidad religiosa, voluntariamente solicita su inscripción en este registro para ser reconocida como realmente es, ¿no? Una entidad religiosa. Y las normas que establecen beneficios a favor de las entidades religiosas. Ya no se emiten normas con nombre propio. Entonces, difícilmente el Estado podría emitir una norma particular para algún grupo religioso, para una confesión religiosa. Entonces, todas las que tienen que ver con las manifestaciones de fe tienen esta denominación, que son para las instituciones o entidades religiosas. Luego de esto, hay un punto de encuentro, seguimos, un punto de encuentro entre el Estado y las entidades religiosas. Y es la preocupación por el bienestar común. Difícilmente alguien me preguntaba, ¿y si alguna entidad religiosa no tiene finalidad social? Hasta ahora, tal vez una hemos encontrado que no tenga finalidad social. Todas incorporan en sus estatutos finalidad social, ¿no? De ayuda al prójimo, de educación, y esta finalidad hace que tengan un punto de encuentro con el Estado, porque el Estado también se preocupa, tiene que preocuparse, tiene políticas en relación del bienestar común. Y por ello existen o emitió estas normas que tienen que ver con inafectaciones, por ejemplo, ¿no? Porque esos montos que dejan de pagar al fisco deben ser utilizados justamente para la finalidad social que debe caracterizar al Estado. No para la camioneta que va a usar el pastor, ¿no? Sino para la finalidad social. Para sonreír un poco. Bien, sigamos entonces. Estas características son las que más o menos identifican a la mayoría de entidades religiosas. Que ellas desarrollan un ideario confesional que tiene como consecuencia su servicio a los demás. Vayan leyendo y mirando si realmente se identifican con esa característica, ¿no? Porque eso es lo que nosotros hemos podido captar de la mayoría de entidades religiosas. Fomentan la solidaridad y la unión familiar. Cuentan con una organización local que administra el recurso humano y logístico en base a sus principios. Y ahí sí está bien. En base a sus principios,
pues establecen un reglamento, ¿no? Un reglamento para su desarrollo. Consideran que las iniciativas dirigidas a la asistencia y desarrollo social provienen de un fundamento confesional sólido. En el ejercicio de los fines sociales de las entidades religiosas, esto es lo que hemos podido encontrar como característica. Avanzamos. Y por ello se han establecido algunas normas que tienen que ver con beneficios y exoneraciones tributarias a favor de las entidades religiosas. Así tenemos el decreto legislativo 774, que tiene que ver con la ley del impuesto a la renta, que establece que las instituciones religiosas están exoneradas del impuesto hasta el 31 de diciembre del 2023, porque esta norma se modifica cada 3 años. Cada 3 años. Y la última modificación fue en el 2019, o 2020, y vence el 31 de diciembre del 2023. El decreto legislativo 776, que es la ley de tributación municipal, y tiene que ver con lo que les he estado mencionando bastante, sobre la inafectación del impuesto predial a los lugares de culto. El decreto legislativo 1053, que tiene que ver con la Ley General de Aduanas, sobre los derechos arancelarios para las donaciones provenientes del exterior, ¿no? Las donaciones provenientes del exterior pueden estar exoneradas del impuesto arancelario si son entidades religiosas. Y aduanas sí ha considerado entre sus requisitos, ya es potestad de aduanas, el registro de entidades religiosas. Y la ley 28905, que es la ley de facilitación del despacho de mercancía donada proveniente del exterior, que también habla de la facilitación para las comunidades o las entidades religiosas que declaran donaciones para determinados colectivos rurales generalmente, ¿no? Del aporte a las entidades religiosas para este espacio que hemos denominado el bienestar común, ¿no? La asistencia social, hay mucha acción social. Nosotros antes de la pandemia hemos tenido oportunidad de reconocer el trabajo de algunas entidades religiosas y algunas misiones. El registro tiene 2 secciones, el registro de confesiones y el registro de misiones, de organizaciones misioneras. Bueno, las organizaciones misioneras son mucho más activas en el tema de la asistencia social. Estuvimos en Pucallpa, por ejemplo, está la Sud-American Mission, está la sede de la misión suiza también, y ellos, los misioneros, están organizados en una asociación, son pocos, pero tienen la administración de esos espacios donde no solamente llevan su mensaje, sino también ayuda, ¿no? Y formación. Y aquí, por ejemplo, justo llegamos cuando este misionero de la misión suiza acababa de recibir elementos para construir un pozo de agua en la selva peruana. En uno de los islotes, allá en la selva, encontramos a un misionero que nos enterneció ver cómo él, primero, gestionaba allá en su lugar de origen, en Estados Unidos o Suiza, si mal no recuerdo, y gestionaba para poder traer los elementos necesarios para construir esos pozos de agua, porque los elementos no habían aquí, y llevaba agua potable a esos lugares, los más recónditos en la selva, ¿no? Estos elementos son materia de exoneración, porque vienen de fuera. Entonces, esa es la labor que realizan. Las Hermanas de la Caridad, así se denomina esta agrupación de la Iglesia Católica, y la labor social que realizan. Y como estas hay pues como los comedores populares, por ejemplo. Seguro que en alguno de sus templos funciona algún comedor popular en el que toda la comunidad social puede hacer uso de ese servicio, ¿no? Entonces pueden generar apoyo para poder atender a una mayor cantidad.
porque sabemos también que la mayoría de comunidades de fe pues realizan esta labor con su propio, lo autofinancian, ¿no? Lo autofinancian, pero pueden desarrollarlo también con otras organizaciones. Los mormones tienen una labor social que no la hacen directamente, la hacen a través de algunas instituciones del Estado, como por ejemplo CONADIS, ¿no? Y hacen entregas periódicas, tienen un convenio firmado con CONADIS, hacen entregas periódicas de elementos necesarios para personas con discapacidad, sillas de rueda, bastones, camas especiales, ¿no? Para las personas que la requieren. Y esa es la labor que realizan. Además de que hacen una campaña cada cierto tiempo para donación de sangre, ¿sí? Y la ubican en los centros de salud, también tienen convenio con el MINSA, y donan todo lo recolectado, porque hacen un convenio con el MINSA mismo para que recolecten la sangre de sus voluntarios que donan sangre. Seguimos. Dios Pisuyana, deben haber oído de Dios Pisuyana, ¿no? Que el gerente es el doctor Klaus. Él tiene un hospital allá en Apurímac que desarrolla una gran actividad, es un hospital social, ¿no? Para la zona sur del Perú, y hace una gran labor desde allá. Está la misión suiza, que ya la mencioné, que además alfabetizan a diversas etnias en la mejora de sus tierras para cultivo, crían animales domésticos, enseñan a criar animales domésticos. En la selva muchas veces no saben cultivar algunas hortalizas, ¿no? Entonces ellos los capacitan para ello. La South American Mission, además del Centro de Capacitación para Shipibos y en alfabetización y formación técnica, tienen el Instituto Bíblico Evangelístico de la Amazonía, tienen el Ministerio de Puerto de Sucre, que apoya a personas de bajos recursos, y además, de manera particular, tienen un transporte para las comunidades de la selva, para transportar a las personas que están muy alejadas y puedan traerlas cuando requieren su servicio para ser atendidas, especialmente por salud. Avanzamos. Y bueno, si puedes darle clic a esto, basta. Esta es la sede del Ministerio de Justicia. Yo quería señalar la página web del Ministerio. Tenemos mucha información allí. Ustedes entran a la página web del Ministerio de Justicia y van a encontrar material que puede serles útil no solamente para conocer de este tema, sino para reconocer lo que hoy han oído y el tema de las normas que garantizan la libertad religiosa y que contribuyen para la facilitación no solamente del ejercicio de la libertad religiosa, sino de la acción social de las entidades religiosas. Avanzamos. El registro también es público, el registro de entidades religiosas. Y bueno, este está en blanco y negro, pero es a color el certificado. ¿Ya? El certificado que se entrega luego de la inscripción en el registro de entidades religiosas. Creo que hasta aquí estamos terminando. Recordemos que somos un país muy diverso y muy rico en esa diversidad. Y por ello es que debemos valorar, ¿no? Debemos valorar justamente el derecho de todas y de todos a la libertad religiosa. Muchas gracias.